Bien, y nuestros jueves tradicionalmente son de economía y emprendimiento y queremos analizar lo que está pasando en materia económica, especialmente de los efectos que va a tener en la economía el plebiscito que viene el 17 de diciembre. Y para eso nos acompaña Jorge Rojas, economista y académico de la Universidad Andrés Bello. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias por la invitación, José Francisco. Bueno, partamos con eso, las expectativas que vienen a propósito del plebiscito constitucional. El mercado ya las internalizó, no las ha internalizado. Hay un escenario que electoralmente pareciera bastante dividido, bastante poco claro, a pesar de lo que señalan algunas encuestas, pero ya hay de los dos lados. Entonces hay más bien un ambiente de incertidumbre. ¿Te parece que el lunes se va a ver reflejada el aspecto económico del plebiscito o ya algo está mostrando los mercados? La verdad es que los mercados de cierta forma han ido internalizando, ¿cierto?, la información, y hay que hacer una distinción respecto del plebiscito anterior, en el sentido de que la propuesta de la convención, ¿cierto?, digamos la primera propuesta constitucional era una cuestión bastante mala, dicho digamos por distintos analistas, distintos sectores. Incluso era tan mala que algunos que apoyaron el apruebo con vehemencia salieron a decir, bueno, la verdad es que nos equivocamos, no lo apoyábamos con tantas ganas, ¿ya? Así de mala era esa propuesta. Entonces era una propuesta muy mala versus la Constitución actual, que después del proceso, digamos, se hicieron algunas reformas respecto de los quórums. Entonces, claro, en ese momento el mercado veía básicamente que si ganaba la propuesta de la convención, se iba a generar un desajuste significativo en nuestra estructura jurídica y que iban a haber una serie de incertidumbres. A diferencia de lo que pasa en este proceso actual, donde tenemos una propuesta de nueva constitución que es bastante sensata, bastante razonable, tiene algunos puntos que de hecho representan mejoras respecto de la constitución actual, como por ejemplo en tema de sistema político, que se consigue un sistema político que da más gobernabilidad, que evita, digamos, la sobrerepresentación de algunas minorías que pueden generar ciertos problemas en la búsqueda de acuerdos en el Congreso, etcétera. Entonces, claro, ahora el escenario es una propuesta constitucional razonable versus la Constitución actual. Por lo tanto, los movimientos que pueden haber en el mercado no van a ser tan significativos o tan profundos como en la vez anterior. Sin embargo, hay un punto que es importante considerar, que tiene que ver con que justamente hay sectores que ya han manifestado que de ganar el en contra, ¿cierto?, particularmente, ¿cierto?, el Partido Comunista, que de ganar el en contra ellos seguirían pidiendo un proceso nuevo, una nueva constitución, ya sea al final de este gobierno o inicios del gobierno siguiente, y eso genera una incertidumbre que se va a ver reflejada el día lunes dependiendo del resultado, pero yo no esperaría que el movimiento del mercado fuera muy severo, independiente de cuál de las dos opciones ganase. Que bueno, va a estar interesante lo que pase entonces el lunes. Jorge, otro tema que ha sido muy noticioso respecto a lo que ha pasado al otro lado de la cordillera, ¿verdad? Las medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, las anunció su ministro de Economía. ¿Cuál va a ser el impacto que puedan generar esas medidas económicas? ¿A tu juicio van alineados en un sentido correcto? ¿Y va a tener algún impacto, por ejemplo, en la relación con nuestro país? Lo pienso, por ejemplo, que ahora estaba muy de moda que chilenos fueran a hacer algunas compras a Argentina, sobre todo en los lugares donde están más cerca de la frontera. También cosas relacionadas con el turismo. ¿Va a haber alterado por esa realidad? O sea, la verdad es que las medidas de Javier Milei, como él mismo lo dijo, digamos, en su discurso inicial, apuntan a que la economía argentina tiene que tener un ajuste.
parte de este ajuste, y también lo que dijo es que este ajuste lo iba a sentir principalmente, ¿cierto?, el sector público, el Estado, y tratando de minimizar, ¿cierto?, sus efectos sobre el sector privado, que durante las últimas décadas ha sido siempre el que ha terminado pagando los costos de malas políticas públicas. En ese sentido, a mí me parece que las medidas de Javier Milei van bien orientadas respecto de tener una mayor apertura comercial y de tratar de establecer ciertas reglas de libre mercado con un menor nivel de regulación. Además de tratar de alivianar un poco el gasto en operadores políticos que sabemos, digamos, que están. De hecho, de los 18 ministerios que tenía, quedó con 9, claro. Que en el caso de Argentina eso se puede hacer a través de decreto presidencial, no así, digamos, en nuestro país. Salvo que se apruebe la nueva constitución, ahí sí se va a poder. Salvo que se apruebe la nueva constitución, y que yo creo que también, bueno, están estas ramificaciones políticas de que en la campaña presidencial anterior se cuestionaba bastante cuando alguien proponía, digamos, cerrar algún ministerio o fusionar ministerios. Yo creo que ahora esas ideas van a tener un poco más de... van a permear mejor, ¿cierto?, distintas capas de la sociedad que se dan cuenta, particularmente, ¿cierto?, con el caso convenio, de cómo el Estado, digamos, funciona de manera inadecuada en algunos casos bien significativos. También está la devaluación del dólar, lo cual, digamos, yo creo que va, del peso argentino, la devaluación del peso argentino potenciando, ¿cierto?, de esa forma el dólar. Si a eso lo combinamos un poco con lo que está pasando con el proceso nuestro del plebiscito, que, como dije, no debería generar en el corto plazo, al menos, grandes movimientos en el precio del dólar, y tenemos estos movimientos en el peso argentino, se puede llegar a generar incluso una vida fronteriza, de que se trabaja en Chile, pero se va a comprar en Argentina, o uno va al dentista en Argentina. Se podría dar un fenómeno de ese tipo, sobre todo entendiendo de que las medidas del presidente Milei van a tener un efecto de mediano a largo plazo. O sea, y eso, digamos, lo saben ellos y lo están, digamos, empujando con fuerza, porque efectivamente es el ajuste que necesita Argentina para poder de ahí empezar a avanzar. Así que la verdad es que todas las medidas de Milei, que son 10 las principales, apuntan justamente en darle más espacio al sector privado y tener más apertura comercial, tanto hacia afuera como una mayor profundidad del libre mercado interno argentino. Y ahí, a propósito de materia internacional también, la Fed, que es una especie, es como el Banco Central estadounidense, ¿no? Es el Banco Central estadounidense, sí. Y dice, mantiene la tasa de interés en Estados Unidos y pronostica que el ciclo de bajas iniciará en 2024. Sabemos que cada vez que la Fed ha anunciado algo, remece en nuestro país. Correcto. ¿Qué se espera después de esta mantención de la tasa de interés y el pronóstico que hace para el 2024? Bueno, de hecho, la jornada de ayer, ¿cierto? La Reserva Federal hizo este anuncio de que básicamente la inflación pareciera empezar a estar ya más bajo control, y que mantener la tasa y reducirla en el futuro, y eso repercutió en que hoy día el precio del dólar en Chile cayó 5 pesos. O sea, obviamente siempre se explica también por parte del comportamiento del precio del cobre, pero en general son estos movimientos que se deben a estos anuncios de la Fed, y por lo tanto lo que nosotros podríamos empezar a conjeturar es que efectivamente los movimientos del precio del dólar deberían empezar a ir a la baja, ya con sus mínimos probablemente durante el mes de febrero, que se complementa, digamos, con el ingreso de dólares producto de las exportaciones de productos agrícolas. Ahora, y de hecho, si nosotros miramos los movimientos que ha tenido últimamente el precio del dólar, están bastante correlacionados con el precio del cobre, lo que significa que, como lo conversábamos al principio del programa, los movimientos que se van a generar producto del plebiscito probablemente sean más fuertes o sean más importantes en la bolsa de comercio que en el precio del dólar propiamente tal, por el tema de la incertidumbre que generan que hayan grupos que quieren un nuevo proceso si es que ganan en contra.
Pero dado el hecho de que la propuesta actual es bastante razonable y se parece en varios aspectos a la Constitución actual, no se genera, digamos, esta tensión que se generaba con la propuesta anterior de la Convención, que era una cosa bastante incomprensible y que generaba muchos temores por distintos puntos que tenía. Entonces, eso, digamos, lo que nosotros podríamos empezar a proyectar, es, dado el control inflacionario en Chile, más lo que se está proyectando en Argentina, es que el precio del dólar ojalá se estabilizara y pudiese llegar al orden de los 820 pesos, 800 pesos. Pero todo esto siempre depende, por supuesto, también del comportamiento interno de nuestra clase dirigente, Claro. de cómo vayan a comportarse los grupos. Ahora, si gana el a favor, en mi opinión, este proceso se acelera, este proceso de estabilidad, porque básicamente con eso los grupos que quieren nueva constitución ya no van a tener, digamos, ninguna razón para poder estar pidiéndola, porque ya vamos a tener una nueva constitución nacida en democracia y que se puede, por supuesto, como todas las constituciones, buscar reformar. Pero el proceso de certezas ya estaría establecido desde el 17 de diciembre y no esperando a ver cómo evolucionan las cosas durante 2 años más. ¿Y es previsible algún comportamiento después del plebiscito relacionado con la economía? En el sentido que uno irá ya, bueno, una de las cosas más importantes de entender o al momento de invertir y decidir al momento de invertir es la certidumbre, ¿verdad? La certidumbre institucional. Yo sé que la Constitución no son las reglas como el detalle mismo, ¿verdad? La tasa de impuestos y esas cosas, pero sí que existe esa certeza, da tranquilidad, porque hoy día es una fuente de incertidumbre. Eso se va a ver materializado en: va a subir la bolsa, van a haber más inversiones en cuestiones de capital y no solamente en cuestiones especulativas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad es que lo que tú dices es cierto. O sea, la bolsa va a tener reacciones dependiendo de si gana una opción u otra, pero no van a ser de la magnitud de cuando tuvimos el plebiscito anterior del 4 de septiembre. Porque, de nuevo, las dos opciones que se comparan son semejantes en muchos aspectos y las dos son razonables, a diferencia de lo que pasaba antes. Pero mi postura, y de hecho mi postura personal, es que yo apoyo y voto y voy a votar a favor, y eso tiene que ver justamente con que yo creo firmemente de que esto va a generar más certidumbre y por lo tanto va a incentivar la inversión, va a dar por cerrado el proceso, no va a quedar ninguna duda al respecto y por lo tanto no se va a tener que alargar esta discusión constitucional, que algunos grupos van a querer hacerlo de todas maneras. Claro. Entonces yo esperaría que si gana el a favor, el precio del dólar retroceda un poco más, que la bolsa de comercio empiece a repuntar paulatinamente hasta tener, digamos, niveles que sean mucho más razonables dentro de lo que nosotros esperábamos cuando teníamos la respuesta del rechazo el 4 de septiembre, que después finalmente las fuerzas políticas terminaron acordando un nuevo proceso, a pesar de que incluso la misma vocera de gobierno había dicho que con el rechazo eso le ponía un fin al proceso, pero tuvimos un proceso nuevamente. Entonces, lo que sí está claro es que si gana el en contra van a haber algunos grupos que van a querer seguir empujando el tema constitucional. El alcalde Jadwe también habló de incluso... fue más allá de un proceso constitucional, sino que un tema de asamblea constituyente, y ese tipo de cuestiones claramente que generan una incertidumbre que de ninguna manera necesita el país. O sea, si hay algo que los datos nos han mostrado, es que estos 2 años de gobierno han sido los peores desde el retorno a la democracia, y crecer un 0% no es razón para celebrar en lo absoluto. Claro. Y así parece que se viene el escenario el próximo año. Estamos conversando con Jorge Rojas, economista y académico de la Universidad Andrés Bello. Jorge, estamos cerca de fin de año. Estamos en momentos donde se hacen balances de lo que fue el 2023, pero también proyecciones de lo que viene el próximo año. En base a lo que están diciendo las cifras económicas, si uno tuviera que decir cómo fue el 2023 para la economía chilena, ¿cuál sería tu diagnóstico y
cuáles son los aspectos más relevantes de ese diagnóstico, porque claro, cada cierto tiempo sale la cifra de inflación, cifra de crecimiento económico, cifra de desempleo, que son las que comentamos todos los medios de comunicación, pero en el momento de hacer un análisis más global, ¿dónde te parece que está la piedra del zapato? La verdad es que yo diría que el 2023 ha sido bastante mediocre. Mediocridad en el crecimiento económico, mediocridad en la generación de puestos de trabajo, un control inflacionario razonable, aunque el último dato se disparó, digamos, mucho más allá de las expectativas del mercado. Un dólar que, digamos, un peso chileno que sigue estando depreciado respecto de lo que eran sus valores anteriores, anterior al estallido social inclusive. Entonces, pero lo que yo más destacaría es la precarización del mercado laboral. O sea, la verdad es que la situación de desempleo a estas alturas del año no logra repuntar. Históricamente, durante los meses, digamos, de octubre, noviembre y diciembre, la situación de desempleo, digamos, se alivia, hay más creación de puestos de trabajo, el dato tiende a disminuir. Sin embargo, este año no ha ocurrido eso. Claro. Y es multifactorial, pero también está, digamos, esto que comentaba David Bravo, que la calidad del empleo también ha disminuido. O sea, la informalidad ha crecido y en todo este escenario, digamos, con una informalidad que crece, con crecimiento económico nulo en términos totales, pero con un decrecimiento en términos per cápita, que si crecemos 0% y la población crece 0,5%, entonces básicamente estamos siendo 0,5% más pobres. Nos estamos empobreciendo gradualmente. ¿Por qué ese dato, claro, quizá no lo podemos tener en tiempo real, ¿verdad?, de cuánto estamos siendo, y por eso se necesita un censo y todo eso, pero uno podría proyectar en base a la información de los nacimientos, al menos que esa información pública, diciendo, bueno, si nos estamos empobreciendo o no, porque solamente miramos la cifra de crecimiento y puede que estemos creciendo un 1% o un 0,5% o un 0% de la población esté creciendo más que eso. ¿Por qué no se considera ese dato cuando analizamos, por ejemplo, la cifra de crecimiento económico? Porque claro, hay gente que empieza a celebrar después ya que hoy nuestra economía está estancada, pero es que no está estancada, no estamos empobreciendo. Claro, la economía en su conjunto pareciera que está estancada, pero en la práctica está generando pobreza, cada vez más personas tienen menos, etcétera. Exacto, o sea, lo que pasa es que básicamente es porque hay un dato que uno lo puede ir y medir directamente. El otro dato tiene que ser estimado, o sea, además que con la situación de inmigración irregular, digamos, nos cuesta más también tener certeza respecto de esa cantidad. Y porque, bueno, el crecimiento del PIB es como el gran indicador. Sin embargo, nuestra población ha tenido una variación que no sabemos exactamente cuánto es, porque tenemos nuestra frontera es sumamente porosa, entonces la gente entra y no tenemos contabilidad de aquello. Pero sí es claro que hay un empobrecimiento, porque efectivamente la calidad del empleo ha disminuido, es precario, es un empleo más rotativo, es un empleo informal. Y en ese escenario muchos quieren hacer reformas tributarias o como los llaman después pacto fiscal, con una situación de inseguridad que es salvaje. O sea, el problema de seguridad que tenemos también es bien importante y es como parte de los roles fundamentales del Estado proveer seguridad para justamente tener un entorno que permita el desarrollo de la actividad económica. Claro. Y eso, digamos, no está cumpliéndose. Y hace que no solamente, o sea, una gran cantidad de capitales se han ido del país y cuando la inseguridad crece mucho, lo que empieza a irse también es lo que se conoce como esta fuga de cerebros, ¿cierto? Se empiezan a ir a otras economías que pueden brindar, ¿cierto?, más seguridad. Bueno, estamos conversando con Jorge Rojas, economista de acá con la Universidad Andrés Bello. Nos vamos a ir a una breve pausa. Ya a la vuelta vamos a seguir conversando sobre temas económicos, pero con otro invitado también, a propósito de el fin de año, las pymes, su rendimiento, presupuesto. Así que volvemos en un par de minutos, no se vayan.